genocidio. Lo mismo está pasando con el maíz, que quieren sembrar maíz transgénico en todo México. Y recuerden lo que les decía, tenemos 59 razas de maíz en todo el país que se perderían, como dice ella, si metemos 1 o 2 semillas mejoradas en todo el país, pero estamos a punto de perder nuestra propia cultura alimenticia, porque México es centro de origen del maíz. Entonces, no son temas simples, son temas muy complejos, pero de cierta forma la invitación es a investigar un poco más, a estarnos actualizando en estos temas y abrir los ojos, porque tiene que ver con algo trascendental para nosotros. A lo mejor no somos agricultores o no tenemos mucha relación con el campo, pero como dice ella, todos comemos por lo menos 3 veces al día. Entonces, esa es ahí la reflexión de todo esto que está pasando actualmente. Antes de explicarles lo que pasa con los alimentos, les voy a pasar el último video. Solo existen 2 compañías certificadas de productos orgánicos, en el caso de Amaranto, y una de ellas somos nosotros. El proyecto de producir amaranto comienza en 1990 y de ahí comenzamos con una superficie de 1,5 hectáreas, solo con cultivo de amaranto. En 2002 decidimos trabajar con manejos orgánicos con una superficie de 20 hectáreas y de 2002 a la fecha tenemos 45 hectáreas separadas de amaranto principalmente y de ahí de los demás otros cultivos. Haciendo el comparativo entre el rendimiento de un cultivo convencional y un cultivo orgánico no le veo mucha diferencia. Cuando se le agrega materia orgánica a un suelo, se fortalece la actividad microbiana del mismo. Como consecuencia, entonces, la riqueza nutrimental del suelo se ve beneficiada, más que verlo desde el punto de vista económico, también se puede ver desde el punto de vista de preservación de recursos naturales como son suelos agrícolas. Y en el área de campo son 24 empleos generados durante medio año, y en el área de transformación existen 17 personas trabajando de manera permanente. Estamos trabajando principalmente con mujeres porque ellas tienen una gran habilidad en las manos. Las personas que trabajan con nosotros son en la ciudad cumpliendo cierto perfil. En su mayoría son madres solteras o divorciadas. Son el sustento de su casa y de ellas depende también la educación de sus hijos. Es una base social importante y que sí está impactando en nuestra región. Las primeras experiencias con respecto a la comercialización directa fueron en que salimos a la calle de manera informal. Entonces ahí empezamos a tener un acercamiento con clientes, pero en su mayoría de ellos eran paseantes. Nuestro cliente principalmente es Aires de Campo, y cuando comenzamos a trabajar de manera conjunta con ellos, al inicio vendíamos 10 cajas a la quincena, a finales de 2003, y ahora en 2013, 10 años después, estamos vendiendo 500 cajas a la semana. Aires de Campo representan el 95% de nuestras ventas. Los agricultores orgánicos utilizan diferentes técnicas. En Aires de Campo tenemos a la catarina, que es el emblema, porque es un insecto que se come a una plaga que es el pulgón, de diferentes tipos. Allá la avispa, en negro, está poniendo su huevecillo en la larva de una mosca. La mosca es la plaga. Aquí abajo tenemos la misma catarina, pero en un estado anterior, antes de su metamorfosis. Y allá la verdecita es una crisopa, que también es un insecto que consume muchas plagas en las plantas, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas para no utilizar químicos. Obviamente los pájaros son de gran ayuda. Esa trampa triangular son trampas con feromonas, color sexual, para identificar qué plagas están cerca de los cultivos. También las trampas de color, y también se utiliza tecnología de punta. Por ejemplo, en la fotografía de la derecha, eso amarillo es un grano de café con cáscara, lo negrito es un escarabajo, que es la plaga del café, y lo blanco, ese como algodoncillo,
es Beauveria bassiana. Beauveria bassiana es una bacteria que está infectando a la plaga. Entonces, ya hay laboratorios que le venden a los agricultores estos hongos, perdón, para que puedan asperjarlos en los campos y puedan infectar a las plagas. No se utilizan químicos y son hongos que no hacen daño al ser humano. Porque los químicos pues ya se ponen prácticamente en todas las zonas de producción y a veces se utilizan métodos tan avanzados como aplicarlos con avionetas. Generan basura tóxica. Se requiere, por ejemplo, equipos muy sofisticados de protección. Y desafortunadamente en México no tenemos cultura, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces, esa combinación es muy problemática. La gestión del agua, en orgánico el agua tiene que ser limpia, tiene que ser mejor que un agua tratada y tiene que utilizarse ya sea por riego por goteo, microaspersión. O sea, la idea es aprovechar el recurso y no desperdiciarlo. Ahora, ¿qué pasa con los productos de origen animal? Dice aquí, los animales deben ser criados ecológicamente, solo con alimento orgánico de origen vegetal, sin estrés, prohibido el hacinamiento y sin químicos sintéticos y tóxicos como todos estos, ¿no? Pero desde los primeros enunciados ya empezamos con problemas, porque dice que deben ser, un animal orgánico solo debe de consumir alimento orgánico, entonces tiene que certificar el alimento. Y luego dice que tiene que ser de origen vegetal, entonces uno se queda, bueno, pues que las vacas no comen pasto nada más. Pues no, ya resulta que no. Y si no, vayan a cualquiera de las tiendas que venden alimento para animales que van a ver, lean los ingredientes de cualquiera, hasta un costalito para pollos, ¿no? Dice harina de carne, harina de sangre, harina de pluma, harina de hueso, ¿no? Y entonces, no sé si se acuerdan de esa noticia que salió hace unos años de el mal de las vacas locas. Ese desorden alimenticio de que vaca come vaca genera algo que se llama un prión, que es pariente cercano de un virus. Ese prión lo que hace es hacer desorden y en el órgano en donde se vaya a vivir cambia el tejido inteligente o el tejido funcional por un tejido nada más de relleno. Por eso se llama, la enfermedad técnicamente se llama encefalopatía espongiforme. Y imagínense lo que pasa si cae en el cerebro, que es lo que le pasaba a estas vacas. Empezaba a cambiar el tejido del cerebro y la vaca empezaba a perder facultades y chocaba, se caía, no comía. Entonces decían, esta vaca está loca. Pero es porque estaba afectando ya sus funciones motoras. Y todo ese desorden, y aparte eso es transmitible al ser humano si uno consume esa carne, y es incurable, que es lo peor. Todo por darle de comer vaca a una vaca. Y dice, bueno, pero ¿por qué se le da? Pues porque tenemos nuestras prioridades al revés, ¿no? ¿Se acuerdan de los 4 principios? Salud, precaución, sustentabilidad y equidad. Pero nuestros 4 principios actuales no, son mayor rendimiento, menor costo, menor tiempo, mayor utilidad, y la salud ¿dónde quedó, no? Entonces ahí estamos al revés en todo. Entonces, eso ha provocado todos esos desórdenes. Luego dice ahí, sin estrés, prohibido el hacinamiento. Ahorita les voy a hacer unas fotos, no se espanten, no es nada alarmante, es nada más para ejemplificar. Pero imagínense un animal que desde que llega se le desparasita, se le castra, se le areta, se le vacuna, se le baña contra las garrapatas, se le ponen hormonas. Pues ese animal vive en un estrés y aparte se le da algo que no es lo que está acostumbrado a comer. Porque se supone que las vacas tienen 4 estómagos y cada estómago tiene una función específica. Y nosotros con toda nuestra soberbia agarramos y le damos lo que queremos que ellos, o lo que ellos deben de comer, ¿no? Según nosotros. Entonces esos animales viven en un estrés gástrico toda su vida. Entonces, eso pues provoca
toda una serie de alteraciones en la carne, en la leche y en el huevo que consumimos. Y bueno, y aparte, cuando los transformamos le aplicamos conservadores, colorantes, saborizantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los desparasitantes y los plaguicidas ya más o menos los vimos, son moléculas que sirven para matar, son tóxicas, todo eso. Pero ¿qué pasa con las hormonas? Dicen, para empezar, ¿por qué le tienen que poner hormonas a una vaca o a un becerro? En el caso del becerro, para que haga músculo y baje el tiempo de engorda, ¿no? Para que meta la grasa, ¿no? También, ese tipo de cosas. Pero donde se empieza a poner turbia la situación, bueno, por si no fuera suficiente, eso es, dicen, a ver a las vacas. Bueno, pues para que den más leche. Pero hay que acordarnos que una vaca, para que dé leche, es porque acaba de parir. Y ya la vaca por sí sola trae una gran cantidad de hormonas trabajando, porque acaba de tener un parto y los partos son regidos por hormonas y la producción de leche son regidas por hormonas. Pero el ganadero quiere que su vaca y todas las que tiene den su máximo de producción en una temporada específica. ¿Cómo logra eso? Con más hormonas, sincronizando sus ciclos reproductivos para que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las niñas cada vez están llegando a su ciclo reproductivo o a su edad reproductiva antes de tiempo. Entre otras afectaciones, pero esas son de las más visibles, ¿no? Imagínense, las hormonas son sustancias que regulan el comportamiento de nuestros órganos. Regulan el cerebro, los riñones, el estómago, el corazón, ¿no? Si nos ladra un perro, corremos más que el guante de Jamaica, ¿no? Ah, sí. O sea, los 100 metros en 9 segundos, o no sé, en 8 segundos. Si pasa el novio, pasa la novia, es otra hormona la que dice. Otros dicen, este cuate está hablando mucho, ya es otra hormona la que ya dice, híjole, ya no quiero ir a dormir. O alguien dice, yo ya voy a ir a ver qué más hay ahí en la barra, porque ya es otra hormona la que está trabajando porque ya nos dio hambre, ¿no? Entonces, todas las funciones más básicas y más importantes son regidas por hormonas y estamos permitiendo que un veterinario y que un ganadero les estén metiendo más y nos estén recetando residuos de esas hormonas. Entonces imagínense la cantidad de sustancias que estamos metiendo a nuestro cuerpo adicionales a lo que fabricamos, porque las hormonas también las fabrica el mismo cuerpo. Los promotores del crecimiento son colorantes y saborizantes, son sustancias que le dicen al animal come, 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 come y come más, ¿no? Para que yo gane más, como decía la señora. Y los antibióticos, le ponen antibióticos sobre todo a los cerdos y a los pollos y a las demás vacas para que no se enfermen en forma preventiva, y esos antibióticos van creando resistencia en nuestras bacterias. Y como somos bien ordenados y cada que nos enfermamos vamos al doctor antes de automedicarnos, O tomamos directamente antibióticos nosotros también. tomamos directamente antibiótico y pasa una semana y no nos componemos. Y pasa la otra semana y ya vamos chillando con el doctor, no doctor, ya por favor no haga magia o lo sea, ¿no? Y dice, no, te voy a hacer un cultivo, ¿no? Para ver exactamente qué bacteria y qué antibiótico. Y ya, ¿no? Salimos. ¿Qué pasó con nuestro cuerpo? Glóbulos blancos, flora intestinal, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas, enfermos de diarrea. O sea, porque nuestro cuerpo ya, se acabaron nuestras defensas. Todo por estarle poniendo antibióticos. Sí, a lo mejor está justificado porque dicen, no, pues se nos van a enfermar los animalitos, ¿no? Pero hay otras técnicas, ¿no?, que utilizan los orgánicos. Entonces, todo eso es lo que no queremos en el ganado. Principalmente frutas y verduras, después lo que son cereales y en menor proporción carnes y leguminosas, irlos combinando, ¿no? Y aquí está un poco más la idea de cómo combinar, ¿no? Las flechas anaranjadas significan que esas combinaciones son preferibles. Cereales con oleaginosas
oleaginosas con lácteos, lácteos con leguminosas. En resumen, los alimentos orgánicos pues, son más saludables, más nutritivos, tienen mejor sabor, son más justos, tienen más desarrollo, son más sustentables y son más seguros porque están certificados. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.